Que la paz del Señor esté con ustedes, queridos hermanos. Feliz domingo, en este domingo tercero del tiempo ordinario. Pues nuevamente les manifiesto mi alegría, ¿verdad? Porque pues hace un año justamente estábamos pues viviendo pues, ese maravilloso evento eclesial y pude yo ver la catolicidad de la Iglesia de Jesucristo, pues en aquella Jornada Mundial de la Juventud allá en Panamá, pues el año pasado justamente, ¿verdad? Y entonces, pues por eso les he dejado allí de fondo, pues este himno maravilloso, ¿verdad? Que me recuerda a mí, pues ese momento especial que he vivido ahí junto a toda la Iglesia, a los jóvenes y al Papa. Entonces estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario y pues hacer una pequeña introducción. Recuerdan ustedes que hace 15 días terminábamos la Navidad, ¿verdad? Y entonces el Padre daba testimonio, pues ese es mi Hijo amado, decía el Padre la semana pasada. Entonces también decía Juan, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y entonces hoy escuchamos las primeras palabras de Jesucristo. Las primeras palabras, dice él, conviértanse porque el reino de Dios ya está cerca. Las primeras palabras. Un dato muy curioso, ¿verdad? Que quiero sacarles pues a la luz, ¿verdad? Comentarlo con ustedes es, ¿verdad? Lo que dice la primera lectura, que también tiene pleno cumplimiento en nuestro evangelio de hoy, Mateo capítulo número 4, ¿no? Entonces la cosa es que esas primeras palabras de Jesucristo, él sale de su tierra, ¿verdad? Y pues se va, dice, a tierra de Zabulón y Neftalí. Neftalí, pues por supuesto, Zabulón y Neftalí, pues son dos tribus. Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos, pues 2 de ellos son Zabulón y Neftalí. Y entonces tristemente pues ellos se establecieron pues en el norte y pues ellos se paganizaron, ¿verdad? Toda estas dos tribus se paganizaron, digamos, se emparentaron, como no tenían que hacerlo, como está mandado para ellos, se emparentaron, ¿verdad?, con pueblos paganos. Entonces, y entonces el pueblo judío los tenía a ellos como pues alejados, rechazados, marginados, ¿verdad? Por eso es que dicen abiertamente tierra de Zabulón y Neftalí, ¿verdad? Tierra de paganos, decía. Entonces, es muy curioso que Jesucristo, ¿verdad?, no empiece su predicación en el pueblo elegido, ¿verdad?, en su tierra misma, sino que empieza en donde la mayoría de judíos no van, ¿verdad? Porque recuerden que el judío normalmente tenía que apartarse, ¿verdad?, apartarse de la gente impura. En cambio, Jesucristo va allá y les predica a ellos, ¿verdad? Ese es un dato muy curioso que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Un segundo momento está también que cuando él sale, ¿no?, y entonces empieza a proclamar el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse. La conversión, ¿verdad?, son las primeras palabras. Esa palabra conversión pues no nos gusta mucho ahorita en el siglo XXI, porque implicaría que yo tengo que abandonar mi propio criterio, mi propia voluntad, ¿verdad? O como decimos a veces, no tengo que hacerle caso a lo que nace en mi corazón, ¿verdad? Esas son palabras de Freud, les anuncio, ¿no? Entonces uno tiene que negarse a sí mismo. Es la conversión, ¿verdad? Por ejemplo, no tener divisiones nosotros en la iglesia con cada grupo, que hay veces componemos la iglesia, porque si no formamos un sectarismo, como dice la segunda lectura de hoy, ¿no? Eso sería la conversión. Otro tercer momento sería cuando Jesucristo también empieza a llamar a los discípulos, ¿verdad? Entonces de 2 en 2, entonces llama a los 12, ¿no? Entonces, y después dice, ¿verdad?, que entonces él iba curando las enfermedades y las dolencias del pueblo, pero eso significa que también, ¿verdad?, entonces él empieza su misión pública, pero también él escoge a algunos. Significa que nosotros también estamos llamados a evangelizar. No tomemos excusa, ¿verdad? Porque a veces decimos, cuando percibimos, por ejemplo, un miembro de nuestra familia o alguien conocemos que de pronto ha estado como muy mal, entonces uno dice, no, pues yo lo dejo en las manos de Dios, allá él a ver qué hace. Entonces esas palabras pues son excusas de nosotros para no evangelizar. Nosotros tenemos que evangelizar, todos estamos llamados a evangelizar, y yo les animo entonces a eso, ¿verdad? Porque precisamente por eso, repito una vez más, la segunda lectura de hoy dice San Pablo, porque Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, ¿verdad? Está haciendo como referencia también de que Cristo es enviado, pero también nosotros somos enviados por Jesucristo. Nosotros tenemos que evangelizar a todas las personas, especialmente
en donde uno ha perdido como la esperanza. Precisamente por eso es que me interesó hacer énfasis en ese aspecto, ¿no? De que Jesucristo va a Zabulón y Neftalí, en donde los judíos decían, pues con eso ya no hay remedio. Pues también en nuestra familia hay veces que hay así, en nuestro pueblo hay veces que hay lugares, hay gente que uno dice, pues ya, que Dios mire qué hace con ellos, ¿verdad? O yo los dejo en la mano de Dios. No, sino nosotros estamos llamados a evangelizar a esas personas. Entonces, hermanos, pues comentarles una vez más mi alegría, ¿verdad?, en estos días de aniversario de la JMJ, y pues les deseo a ustedes también mucha felicidad y alegría. Entonces, evangelicemos y misionemos, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga.